Bien, y ahora vamos a ver el algoritmo funcionando. Tengo en el archivo miheader.h los include que vamos a usar, definidos algunas constantes que ya las vimos en el algoritmo, que las utilizo para entrar o quedarme y salir del do while, y el prototipo o declaración de la función, que es orden burbuja, donde no retorna nada y recibe un array de enteros y un entero que va a ser el número de elementos a ordenar. Si vamos a ejemplo C, que es el programa principal, el main, lo que tenemos es que por argumentos del main va a recibir un argumento, está pidiendo por lo menos dos valores, que es uno es el nombre del programa y el otro es el argumento que le voy a pasar, que es el número de elementos que quiero eh, crear y luego ordenar. Eh, Como saben, esos argumentos que vienen por el main vienen en char, son cadena de caracteres, entonces lo que tengo que hacer es convertirlo a entero. Llamo a una nueva función, no la vimos hasta ahora, que es system, que lo que hace es llamar a una función, a un programita del sistema operativo, en este caso clear, después lo vamos a ver funcionando. Para que tengan una idea, si yo acá entre comillas pongo ls, por ejemplo, me imprimiría en pantalla la lista de archivos y carpetas que tengo en el directorio actual. ¿Tá? Llama a funciones del sistema operativo. Y luego lo que hago es cargarle arreglo, que arreglo lo definí como un puntero de enteros. Le cargo un puntero que me devuelve el malo, que lo que me va a hacer es el número que le pasé de elementos que quiero por el tamaño de un entero. Es decir, crear un vector donde van a entrar o va a haber espacio para el número que yo pida de enteros. Y como la idea es ordenar vectores, me pareció interesante introducir el concepto de números aleatorios. Para eso, primero usamos la función srun, que lo que hace es setear una variable interna del sistema que la va a usar para generar, calcular esos números pseudo aleatorios. Se dice pseudo aleatorio porque depende del número que yo le pase en realidad. Para hacerlo lo más aleatorio posible, el número que yo le paso, en vez de dejarlo fijo y que siempre arranque con el mismo valor, lo que hago es pasarle el valor que me devuelve la función time, que la función time lo que hace es devolver el tiempo en segundos. Por lo tanto, es muy probable que entregue números distintos, entonces cada vez que lo ejecute me va a generar una lista de elementos diferentes, de números aleatorios diferentes. Para generar el número aleatorio utilizo run. Run me genera un número aleatorio a partir de esta variable run-max. Y lo que hago, fíjese, es dividir por 1000 pero quedarme con el resto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que garantizo con esto? Este número run es un número positivo, pero muy grande. Entonces, yo lo que hago es quedarme con el resto de dividir por 1000, que el resto de dividir por 1000 va a ser un número menor a 1000. ¿Tá? Es decir, que yo en esta línea lo que estoy garantizando es que los números que genero en el vector van a ir de 0 a 999. Eh, Siempre positivo. Si yo quisiera generar números negativos, por ejemplo, tendría que restarle 500. Si yo le resto 500 a este número, como el número este va de 0 a 999, el número que yo estaría generando iría en el caso de que random me genere el 0, menos 500. Y en el caso que me genere el 999, que es el máximo, me estaría dando 499. Es decir, que si yo a esto le resto 500, voy a estar generando un número que va desde menos 500 a 499. Tengo números positivos y números negativos. Luego de eso lo que hago es imprimir el array sin ordenar, el array que acabo de generar, solamente si me dieron menos de 15 elementos para crear. Solamente para verlo a modo de ejemplo. Después cuando generamos vectores más grandes ya no los imprimo en pantalla. Ustedes tranquilamente pueden modificarlo y imprimir todos los arrays que quieran generar. Lo que pasa es que cuando veamos vamos a hacer que voy a generar vectores array bastante grandes y imprimir todo eso no tenía mucho sentido. Una vez que hago eso,
llamo a la función ordenar burbuja, donde le paso el arreglo que va a ordenar. Si yo no quiero modificar el arreglo, tendría que pasar una copia de ese arreglo para no modificarlo y el número de elementos que hay en el arreglo. Una vez que retorno de ordenar burbuja, lo que hago es imprimir, siempre y cuando, la misma condición que antes, los elementos no superen a los 15. Voy a la función o al archivo donde están las funciones, en este caso una sola función que es ordenar burbuja, y es el algoritmo que vimos en el video anterior donde expliqué el algoritmo, así que de acá mucho no voy a explicar, solamente que digamos, a los valores que paso, fíjense que datos, lo que yo llamaba en el primer video datos, es el array que pasé desde el main, y elementos, el número que me introdujeron por línea de comandos, y luego declaro superior, que le cargo ese valor que lo llamé elemento, que es el máximo valor de elementos que tengo, la variable cambio, que también es un entero, el contador y el auxiliar. Son todos enteros, estamos trabajando solamente con enteros. La idea es que ustedes modifiquen todo esto para trabajar y ordenar cadena de caracteres. Que ahí les quiero hacer una aclaración, ahora se la voy a hacer antes de que envíen el código. Pero bueno, esto es el algoritmo que vimos antes, así que no creo que haga falta volverlo a explicar. Tienen en el video anterior la explicación de lo que hace. Fíjese que no hay nada más que eso, ¿tá? Es eso, donde lo único que agrego es em, declarar las variables que voy a usar, el tipo de variable que voy a usar y bueno, el nombre de la función y y la llavecita que termina de cerrar la función. Pero bueno, no hay mucho más para agregar. Una aclaración. Estaría bueno, a mí me gustaría que modificaran, o mejor dicho, no estaría bueno. La tarea que tienen es modificar este código para que lo que se ordene sea los argumentos que yo le pase. Es decir, yo llamo al programa y a continuación del programa doy varias palabras, escribo varias palabras. La idea es que me ordene esas palabras y me las imprime después ordenadas alfabéticamente. Con respecto a eso, quiero hacerles una aclaración de lo que estaría bueno que practicaran. Yo tengo este puntero arb, ¿se acuerdan que este puntero arb apunta a una lista de punteros que cada uno apunta a esas cadenas que están cuando llamo al programa? Esos argumentos que le paso al programa junto con el nombre de programa, yo tengo un puntero de punteros. El tema es que como son cadenas de texto, cada texto va a ser de distinto tamaño. ¿Estamos de acuerdo? O sea, hay que ver, todas las palabras no van a tener la misma longitud. Entonces, si yo utilizo el algoritmo tal cual lo tengo y la idea es cambiar los elementos de lugar, ustedes lo que estarían haciendo es cambiar todo este vector y escribirlo arriba. Pero si yo lo que está acá lo escribo arriba, no voy a tener lugar, por ejemplo, porque este vector tiene un cierto tamaño y este vector tiene un tamaño diferente. Entonces, lo que estaría bueno que hicieran es, ustedes comparan el contenido de las cadenas, pero a la hora de cambiar, lo que hacen es cambiar los punteros. Entonces, este vector de punteros va a cambiar y lo que vamos a tener es, por ejemplo, que el primer vector apunta a la segunda cadena. El segundo vector, por ejemplo, supongamos que la otra palabra que le sigue en el diccionario es esta. Luego, el tercer vector apunta, por ejemplo, a la primer palabra. Y por último, el cuarto apuntaría a la última. Es decir, modificar nuestro algoritmo para que en vez de cambiar de lugar
las palabras o los números, en este caso yo cambiaba los números, me cambie los punteros de mi array de punteros. ¿Está? Entonces, tendrían que modificar el algoritmo, tendrían que modificar el algoritmo para que en lugar de en lugar de cambiar datos, acá estoy cambiando datos, lo que tendría que cambiar de lugar serían punteros. Entonces, ese sería el desafío, la tarea que les dejo para hacer en la semana. Es decir, modificar este programa, modificar el algoritmo, para que en lugar de conmutar de lugar, o sea, tengo que comparar los valores, yo voy a comparar las cadenas. Para eso les permito utilizar la librería de string.h. En string.h hay una función que permite modificar, perdón, comparar cadena de caracteres. O sea, no tienen que andar comparando letra por letra, sino que pueden comparar, no es la idea que comparen carácter por carácter, lo podrían hacer, no tiene nada de dificultad, pero para esta tarea les dejo que utilicen string.h porque la idea es ver el tema de ordenamiento y no el tema de cadenas. Entonces, pueden utilizar, miren las funciones, hay una función, estaría bueno que la investiguen ustedes, así que también como tarea el tema de quiero una función que haga tal cosa, la busco, investigo qué función la hace, por eso no les doy el nombre, pero bueno, hay una función que les permite comparar cadena de caracteres. Según la cadena de carácter, cuál es mayor y cuál es menor, que me cambie, pero en vez de cambiar la cadena, que cambie el puntero de lugar. ¿Tá? Entonces, mi array, el array que nosotros vamos a tener inicialmente apuntando a varias cadenas de caracteres, le cambio los punteros de lugar, empiezo a cambiar los punteros, en vez de cambiar los datos, cambio los datos van a estar siempre en el mismo lugar, ¿tá? Yo acá voy a tener mis array, entonces, en vez de cambiar de lugar el contenido de los caracteres, básicamente, en vez de cambiar las palabras de lugar, lo que hago es cambiar los punteros. Entonces, el segundo puntero que apuntaba a la segunda palabra, lo cambio y entonces ahora va a estar en el último lugar, por ejemplo, porque supongamos que la segunda palabra empezaba en Z. Entonces, con la segunda palabra empezaba en Z, ese puntero va a tener que quedar abajo de todo. Y así ir armando, de forma que después, para imprimirlo en forma ordenada, lo único que tengo que hacer es imprimir el contenido apuntado por cada uno de los vectores recorriendo este vector. Yo recorro este vector que va a tener los punteros a las cadenas y al haber puesto los punteros, cambiado de lugar para que estén en orden con respecto a lo que apuntan, en definitiva me va a imprimir la lista de palabras en forma ordenada. Entonces, por argumentos, yo ejecuto el nombre del programa y a continuación pongo una seguidilla de palabras que no sabemos cuántas palabras hay. El argc me va a decir cuántas palabras fueron introducidas, cuántos argumentos fueron introducidos y mi sistema, mi algoritmo lo que tiene que hacer es modificar, si quieren hagan una copia o modifiquen el arb, eso es indistinto, para que ese vector de punteros quede de forma que al imprimirlo en secuencia, la lista de palabras esté ordenada alfabéticamente. ¿Tá? De mayor a menor, de mayor a menor o de menor a mayor, de mayor a menor, como ustedes prefieran. O, si se animan, hacer las dos combinaciones, que pueda ordenarse en los dos sentidos. ¿Tá? Bien, eso es lo que queda como desafío barra tarea para esta semana.